Hoy en Memorias de Pez os vamos a traer la historia de uno de los países más influyentes de la historia. Un país que podéis recorrer en media horita y en el cual os encontraréis a un montón de gente vestida con atuendos estrafalarios y pasando mucho calor en verano. Hablamos del país con más arte y cultura por metro cuadrado y en el cual se encuentra la maravillosa Capilla Sixtina. Hoy hablamos del Vaticano. Y sí, amigos, por si no lo sabéis, la Ciudad del Vaticano es un país, concretamente el estado soberano más pequeño del mundo en extensión y población, con una forma de gobierno clasificada como una teocracia. En la práctica es realmente una monarquía absoluta, la última de Europa, cuyo líder es, pues actualmente Francisco Bergoglio, el Papa. Y es que, como sabéis, el Vaticano es el lugar más importante de la Tierra para la Iglesia Católica, ya que allí reside la Santa Sede. Y no os confundáis, el Vaticano no es lo mismo que la Santa Sede. Mientras que el Vaticano se refiere a la parte territorial, la Santa Sede se refiere a la parte institucional y al sujeto que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. Así, mientras que se firman acuerdos con la Santa Sede, tú vas a hacer turismo por el Vaticano. ¿Se entiende, no? Pues vayamos al meollo del asunto. ¿Qué narices hace un mini país así a día de hoy en Italia? Para responder a esta pregunta, hemos de irnos muy lejos en el tiempo, concretamente a los tiempos de los etruscos, más de 6 siglos antes de Cristo. Y es que el mismísimo nombre de Vaticano proviene del término en latín vaticinium, que significa predicción o profecía, ya que la colina vaticana, una de las colinas de Roma, había sido la sede de un oráculo etrusco. Debido a la proximidad de esta colina con el río, lo cierto es que esta zona no era la más apetecible para vivir. Eso sí, durante el primer siglo después de Cristo se sabe que una de las hijas de César Augusto, Agripina la Mayor, se dedicó a drenar la zona y a construir jardines en el área. Este área también fue utilizado posteriormente para la construcción de un circo privado por el mismísimo emperador Nerón. De hecho, el enorme obelisco que allí se encuentra, un obelisco traído desde Egipto por orden de Calígula, tenía por objeto único el ser decoración de este circo, en lo que hoy es la plaza de San Pedro. Y es que con Nerón empieza la cosa. Como a muchos os sonará, el último de los emperadores, Julio Claudius, fue un ferviente perseguidor del cristianismo, y fue en este mismo circo del que estamos hablando donde se ajustició a varios de los feligreses de esta religión, apenas incipiente en el mundo por aquel entonces. Así parece que el mismísimo San Pedro fue martirizado en el circo de Nerón, y posteriormente enterrado en una tumba que se encuentra actualmente bajo la Gran Basílica. Como os podéis imaginar, dentro de toda esta historia habrá mucho invento, pero siempre está bien contarla. A partir de este punto, esta zona quedaría olvidada para el cristianismo, hasta la llegada del emperador Constantino el Grande, el cual fue el primer emperador cristiano de Roma. Con él, además de la grandísima ciudad de Constantinopla, también se engrandecieron los sitios de culto más importantes para los cristianos. Así, en el año 318, el emperador mandó construir la Basílica de San Pedro el Viejo, un punto que se convertiría en un importante lugar de peregrinación para los cristianos. Y ahora viene otro enorme salto en el tiempo. En este vamos a saltar desde el Imperio Romano hasta un punto posterior en la historia, 2 siglos más tarde de la desintegración del imperio. A principios del medievo, cuando los reinos europeos aún no habían comenzado a configurarse, campaban por el norte de Italia unos señores conocidos como los lombardos. Esta gente había conseguido arrebatar los territorios que contenían la ciudad de Roma y, por lo tanto, el Vaticano a sus legítimos dueños, los emperadores del Imperio de Oriente, o también conocido como el Imperio Bizantino. Estos territorios de los bizantinos, que pertenecían a una división llamada el Exarcado de Rávena, fueron a parar a manos de un tal Astolfo, un rey lombardo que, por cierto, también era pagano. Evidentemente esto no le gustó nada al Papa, ya que a pesar de que el Vaticano aún no estaba constituido, la ciudad de Roma era enormemente importante para la Iglesia Católica. De esta forma se pidió ayuda al rey de los francos, Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel y padre de Carlomagno. Así, este hombre se comprometió a entregar los territorios conquistados al Papa para ganarse el favor de la Iglesia, una misión que terminó el mismísimo Carlomagno. Y es con este señor cuando el Papa de Occidente rompe con el Imperio Bizantino y corona como emperador a Carlomagno. Así los francos cedieron unos pequeños territorios en la península itálica al papado en el año 756, una autoridad que estos ostentarán durante más de un milenio. En su máxima extensión, estos territorios cubrirán las regiones del Lacio, las Marcas, Umbría y Emilia-Romagna. Y amigos, esta es la historia del origen de los estados pontificios, en los cuales los papas romanos gobernarían desde el Palacio de Letrán y posteriormente el Palacio de Quirinal,
Durante la Edad Media, los estados pontificios se expandieron y contrajeron debido a conflictos políticos y militares con otros estados italianos y europeos. Los papas, además de su papel espiritual, también asumieron funciones políticas y administrativas, convirtiéndose en gobernantes de facto. No obstante, con la llegada del humanismo, el Renacimiento y la Reforma protestante, la cosa iba a cambiar mucho. Y es que la pérdida de poder de la Iglesia llevaría a una disminución del territorio de los estados pontificios. Eso sí, gracias a este periodo fueron creadas numerosas obras de arte que en un futuro inundaron las paredes del Museo del Vaticano. Y, como no, también fue edificada en Roma la descomunal y maravillosa Basílica de San Pedro del Vaticano, construida bajo la mirada de arquitectos tan importantes como Miguel Ángel, Buonarroti, Bramante o Bernini. Por cierto, aprovechamos en este vídeo para desmentir que sea una catedral, ya que la Archibasílica de San Juan de Letrán es la verdadera catedral de Roma. Pero todo llega a su fin, y con otro renacimiento, que es el Risorgimento italiano del siglo XIX, la situación política en Italia cambió drásticamente con la unificación italiana. Los nacionalistas italianos aspiraban a la unificación de todos los territorios bajo un solo estado, y los estados pontificios representaban una barrera para este objetivo. Así que nada, en 1870, durante la Guerra Franco-Prusiana, las tropas italianas tomaron el control de Roma, la capital de los estados pontificios, y el Papa Pío IX se declaró prisionero en el Vaticano. Un buen papelón. Con esta toma de Roma, los estados pontificios dejaron de existir como entidad política independiente y se integraron en el recién formado Reino de Italia, con Roma como capital. Así el Papa mantendría su autoridad espiritual sobre la Iglesia, pero eso sí, ningún poder territorial. Ya lo veis, la importancia histórica por un lado de la capital romana y por otro de la capital católica llevó a estos territorios a resistir cientos de años como un lugar intocable. Eso sí, en el año 1929 el dictador Benito Mussolini firmó durante el pontificado del Papa Pío XI los Pactos de Letrán, unos acuerdos entre la Santa Sede y el gobierno italiano que pusieron fin a décadas de disputas, estableciendo por fin la soberanía de la Ciudad del Vaticano, que es la que conocemos a día de hoy. Así el Vaticano se ha convertido en un estado autónomo, con su propio sistema bancario, su periódico, su sistema telefónico y evidentemente sus millones de turistas al año, destinados a visitar alguna de las obras de arte más invaluables y mejor conservadas del mundo. Además, debido a su extraña condición de país enclave, el Vaticano cuenta con una serie de curiosidades muy particulares. Por ejemplo, no existen cárceles en el Vaticano, aunque allí se da una de las mayores tasas de criminalidad del mundo. ¿Mentira? Pues no, esto ocurre porque los delitos per cápita son altísimos debido a su flujo constante de turistas, los cuales muchas veces cometen robos en tiendas o carterismo. Además, tampoco hay hospitales ni salas de parto. Esto conlleva a que nadie puede ser ciudadano del Vaticano por nacimiento, aunque nazcas allí. La ciudadanía se concede únicamente por trabajar en un servicio específico de la Santa Sede. Y por otra parte, aunque el italiano es la lengua oficial de la Ciudad del Vaticano, el latín lo es de la Santa Sede. De esta forma existen, por ejemplo, cajeros automáticos con instrucciones en latín. Y bueno, aunque es algo que pueda resultar evidente, no deja de ser una curiosidad que el Vaticano es el único país que se ha declarado completamente, es decir, en toda su extensión, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy, y si es así ya sabes que puedes darle like y suscribirte para ver más. También si te gusta la economía y la inversión puedes seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.